El falso evangelio materialista de prosperidad y sanidad. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 7:23. Y entonces les protestaré: nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Índice. Introducción. 1. Algunas características de este falso evangelio. A. Pilares de su enseñanza. B. Su forma de predicar. C. Prosperidad económica. D. Sanidad y milagros. 2. Pasajes bíblicos usados comúnmente para sostener su falsa doctrina. 3. Exhortación al lector a confiar en un verdadero evangelio. Introducción. Uno de los principales motivos por el cual escribo este artículo es a raíz que no solo en mi ciudad, sino también en mi país, Argentina, y seguramente en otras partes del mundo, se extiende día a día una forma de predicación materialista a las almas, que, considerada a la luz de la Biblia, es básicamente veneno para las mismas. Creo firmemente que predicar el evangelio incluye la denuncia del error también. Judas 1:3. Por ende, mi propósito no es caer en una posición crítica pasiva, sino más bien alentar a personas que puedan ser víctimas espirituales de esta falsa enseñanza, para que se aparten y busquen la verdadera salvación en Jesucristo. ¿Por qué es un falso evangelio? Porque pretendiendo predicar aparentemente a Cristo, su mensaje no es espiritual, sino más bien sensacionalista y centrado en el bienestar material. Pero por sobre todas las cosas no es un evangelio bíblico, ya que no se ajusta a los medios propuestos por la palabra de Dios de cómo se deben ganar almas. Ni tampoco expone los puntos fundamentales para la salvación, como ser estado caído del ser humano, arrepentimiento de pecados, justificación por la fe, la obra expiatoria en la cruz, etc. Y si acaso se menciona algún punto de estos en una de sus predicaciones, el mismo es fugaz e inconsistente. Las redes para pescar almas Mat 13:47 tienen que estar hechas 100% de hilo de la verdad bíblica, y no de artimañas humanas. Lo lamentable de estos predicadores es que miden sus éxitos de acuerdo a su cantidad de oyentes que les reporta copiosas ofrendas. Que por cierto son numerosos, teniendo en cuenta que se les predica lo que les agrada oír. El siguiente artículo no se propone estudiar los orígenes históricos, ni los movimientos o iglesia que los sustentan, ya que existe mucho material al respecto, sino que apunta a una exposición bíblica clara para desenmascarar esta venenosa enseñanza. La intención primaria es identificar este veneno en su composición y no en el rótulo de su botella. El rótulo, es decir, la iglesia, movimiento o denominación que sostiene y predica esta doctrina, puede ser variado. Por eso le invito a realizar un examen de estas falsas enseñanzas para que usted conozca la verdad bíblica al respecto. A continuación se tratarán varios puntos, y si alguno o la mayoría de ellos involucra lo que usted ha estado creyendo erróneamente, le ruego en el nombre del Señor Jesucristo, que sea sincero y vaya a la Biblia para encontrar la luz necesaria para su vida. Por eso, antes de leer este artículo, le sugiero que lo haga con Biblia en mano. Nada de lo que yo le diga tendrá validez si usted mismo no lo comprueba por medio de la palabra de Dios. Al leer lo que continúa, no lo tome en forma de crítica, sino más bien siga el ejemplo de los creyentes de la iglesia primitiva de Berea. Actos 17:11. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Si usted ya está avisado acerca de esta falsa doctrina, por favor comparte este artículo con quien estima que esté involucrado. De todos modos, la lectura del presente proporcionará la ayuda de versículos claves para ser usados para hablarle a alguien llegado el caso. Alejandro de Riff. 1. Algunas características de este falso evangelio. A. Pilares de su enseñanza. Podemos citar en forma resumida cuáles son los 3 pilares de esta falsa enseñanza. 1. Dios promete prosperidad y éxito material a todo aquel que cree con fe en sus promesas, por lo cual cada creyente debe reclamar dicha bendición. La pobreza es falta de fe. 2. La enfermedad es producto del pecado, por cuyo motivo, Cristo cargó nuestras enfermedades en la cruz y por eso nadie tendría que estar enfermo. Si alguien padece enfermedades por su pecado y su falta de fe. 3. Si ofrendas grandes cantidades de dinero para la causa, Dios te devolverá dicho dinero acrecentado de acuerdo a tu fe. Ve su forma de predicar. Las predicaciones se caracterizan por un fin proselitista más bien que de convertir desinteresadamente un alma.
capta gran cantidad de oyentes porque endulza los oídos, hablándoles lo que la gente quiere escuchar con frases tales como: 1. Dios te quiere bendecir. 2. Dios tiene un regalo para ti. 3. Dios quiere solucionar tus problemas y prosperarte. 4. Dios quiere tu felicidad. Pero pasando por alto omitiendo información de doctrinas vitales sobre: 1. El arrepentimiento de pecados. 2. La obra de Cristo en la cruz. 3. El plan de salvación. En lo que consiste. Si se predica un evangelio a medias, diluido o adulterado, se transforma en un falso evangelio que no salva. Tabla comparativa 1. La enseñanza bíblica es: pero en este falso evangelio, la fe es en la obra redentora de Cristo, por lo cual somos salvos por gracia. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es una fe materialista, en promesas de prosperidad terrena y alivio de dolores y enfermedades. El Salvador que presentan no es un Cristo crucificado y resucitado, sino una persona que tiene como único propósito ayudarlos en sus vidas. La palabra de Dios es la que penetra en nuestros corazones para hacer la obra de salvación. Rom 10, 17. Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay poca lectura de la Biblia. La exposición no siempre se sujeta al contexto. Se fuerzan muchos pasajes de la Escritura. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay análisis sustancial de la palabra en las predicaciones. Se usan versiones modernistas corruptas de la Biblia y a veces hasta paráfrasis. Conclusión. Si el Evangelio no es predicado bíblicamente, es decir, quitando las doctrinas vitales, resultado el alma no logra salvarse. C. Prosperidad económica. El llamado Evangelio de prosperidad enseña que la voluntad de Dios es que sus hijos sean ricos, sanos y felices. De no ser así, las enfermedades, pobreza y sufrimiento son producto de permanencia en pecado y falta de fe en reclamar las bendiciones de Dios. La motivación para dar consiste en invertir en el reino de Dios. Algo así como: más das, más recibes. Ofréndale a Dios y Él está en obligación de prosperarte. Este tipo de evangelio es netamente materialista, por eso convoca a gran cantidad de gente, ya que despierta la avaricia humana, bajo un manto aparentemente religioso. Ofrendar ya no pasa a ser un acto voluntario desinteresado por colaborar con la obra del Señor, sino que se transforma en una inversión económica con esperanza de retorno acrecentado. Considerar Mateo 10, 8, de gracia recibisteis, dad de gracia. No por interés. Tabla comparativa 2. La enseñanza bíblica es: pero en este falso evangelio, Mateo 8, 20. Y Jesús le dijo: las zorras tienen cavernas, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste su cabeza. Dicen que todo hijo de Dios debe ser prosperado y poseer dinero y comodidades porque son la bendición de Dios. Lucas 12, 15. Y díjoles: mirad, y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hace especial énfasis en las cosas materiales como si éstas fueran parte fundamental de la vida. 1 Juan 2, 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dicen que la gente del mundo goza de comodidades que le pertenecen a la iglesia y no mundo, el amor del Padre no está en él. Debería ser así, sino que la iglesia es la quien debe gozar de toda la creación de Dios. Proverbios 30, 8. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan que he menester. 9. No sea que me harte, y te niegue, y diga: ¿quién es Jehová? O no sea que siendo pobre, hurte, y blasfeme el nombre de mi Dios. Dicen que todo creyente debe ser prosperado en abundancia, y tiene que reclamar las promesas de Dios para que así sea. Hechos 20, 35, y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Dicen que uno da con la esperanza de recibir. Si no, no tiene fe. Efesios 1, 3. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Dicen que todo creyente debe clamar por su parte, para ser prosperado en esta tierra. Considerar Santiago 2, 5. Hermanos míos amados, oíd: no ha elegido Dios los pobres de este mundo, ricos en fe, y herederos del reino que ha prometido a los que le aman.
1 Corintios 1:26. Porque mirad, hermanos, vuestra